Bueno, primero muchas gracias, muy buenas tardes ya y gracias también por la paciencia. Han habido varias presentaciones y a nosotros nos toca finalizar un poco esta jornada. Y bueno, vamos a partir en realidad con el concepto que tiene que ver con el tema del Pladeco, específicamente cuando se habla de patrimonio inclusivo, que quisimos partir de la comuna completa de Valparaíso y después ya nos vamos a centrar en el sitio del patrimonio mundial. Bueno, ¿qué significa lo que tiene que ver con el tema del patrimonio inclusivo? Para la comuna de Valparaíso, ¿no es cierto?, la coexistencia del área histórica de la ciudad Puerto de Valparaíso, pero también en conjunto, ¿no es cierto?, de los bienes culturales y de los bienes patrimoniales que tiene Valparaíso. Aquí tenemos tres partes bastante importantes, no sé si podemos dar un... ahí. Bueno, primero, ¿no es cierto?, el patrimonio inclusivo para la comuna de Valparaíso va a ser un proceso estratégico permanente de adaptación y armonizar los diferentes elementos urbanos y ese patrimonio cultural. Eso también es importante, cultural, material e inmaterial, entendiendo siempre que el tema del patrimonio de la comuna es un todo que tiene que ver no solamente, como yo decía, con respecto al área declarada Patrimonio de la Humanidad, sino que tenemos que entender que Valparaíso tiene una zona patrimonial importantísima y aparte de eso también todo lo que tiene que ver con el patrimonio natural y el patrimonio industrial. Ahí hablamos también de lo que significa el puerto, que también propendemos a la integración de estos elementos urbanos y patrimoniales, reconociendo la coexistencia de este patrimonio local y a su vez del patrimonio mundial, que en definitiva también muchas veces es muy complejo poder ver la gestión y poder ver el manejo de estos dos patrimonios, porque uno siempre se rige, ¿no es cierto?, a nivel nacional, pero otros estamos regidos ante la UNESCO, tenemos que dar cuenta de eso y muchas veces no tenemos una legislación internacional al respecto, sino que al contrario tenemos que ver, ¿no es cierto?, específicamente aquellas recomendaciones que nos da ICOMOS a través de las cartas internacionales. Bueno, dentro de lo que significa entonces el patrimonio, ya vimos el tema del patrimonio inclusivo, de lo que significa eso. Ahora ya vemos, ¿no es cierto?, el patrimonio comunal, un poco lo que había comentado anteriormente. Primero tenemos todo el tema de los acantilados de Santa María. Eso tiene que ver con nuestro patrimonio natural, que es sumamente importante porque muchas veces nosotros no lo reconocemos dentro de lo que significa la comuna. Después también, bueno, tenemos el tema del patrimonio industrial, que también es muy importante. Está todo el sector que también bien lo decía Cristian con respecto a la parte de la tornamesa. Pensemos que nosotros tuvimos un patrimonio ferroviario importantísimo que está muy ligado al sector del puerto. Y entonces también hay un reconocimiento como zona típica y monumento histórico del tema de la tornamesa, que la verdad que también es un punto que tenemos que trabajar y la verdad que lo tenemos ahí, ¿no es cierto?, está bastante deteriorado y tenemos que ponerlo en valor. Bueno, ahí también tenemos el tema de los monumentos, es decir, muchas otras cosas más, los almacenes fiscales, que también fue un tema bastante complejo en el momento que hicimos la declaratoria de zona típica. En realidad ahí se iban a echar abajo para poder poner los contenedores, pero logramos, ¿no es cierto?, declarar eso zona típica, porque además es parte también del patrimonio industrial que está dentro de la declaratoria de Valparaíso como patrimonio de la humanidad. Bueno, y ahí también tenemos otros fuertes. También Valparaíso fue una ciudad muy fortificada. Tenemos el Fuerte Esmeralda, tenemos también, bueno, la bodega Simón Bolívar, que también es un testimonio de lo que significó toda la actividad portuaria a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y por último, también todo el tema del Muelle Prat. ¿Y por qué terminamos con este tema del Muelle Prat? Porque vamos a ligar todo esto a lo que significa el borde costero y el borde mar en el fondo.
Eso también, que lamentablemente no se ve muy bien, pero bueno, es importante en realidad reconocer, ¿no es cierto?, que dentro de lo que significa la comuna de Valparaíso, tenemos que integrar ya de una vez por todas lo que significa el sector del borde y el borde mar. Un poco también lo que decía Cristian, nosotros ya armamos una mesa de trabajo en conjunto. La verdad que ha costado mucho. Gestionar un sitio es lo más complejo que puede haber, y aparte de eso, gestionar un sitio que tiene puerto, un sitio que además es vivo, que no es un museo, y que lógicamente que también tiene un patrimonio inmaterial importantísimo. Hoy día, entonces, ahí vemos este patrimonio inclusivo. Ahí también la idea de que nosotros pusimos la vista completa a lo que significa no solamente el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad o la zona típica, sino que también todo lo que tiene que ver con Valparaíso, con sus quebradas, con su morfología, con el ser anfiteatro, el Océano Pacífico. Es decir, cuando nosotros tenemos una mirada global, ¿no es cierto?, del territorio, ahí realmente podemos actuar frente al sitio. Bueno, y aquí entonces hablamos de la ciudad Puerto de Valparaíso y su borde. Aquí es bien interesante esto. Primero, tenemos que decir, ¿no es cierto?, que por qué Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Todos a lo mejor deben decir, a lo mejor fue específicamente por su geografía, pero en definitiva lo más importante, déjalo antes por favor, gracias. Lo más importante, el valor universal excepcional, ¿no es cierto?, es que, es que este sitio, ¿no es cierto?, está dado por ser un testimonio único o por lo menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida. Eso tiene que ver con el criterio número 3, porque hay 10 criterios y 6 criterios son para el patrimonio cultural. Eso es importantísimo que siempre lo tengamos presente. Gracias. Okay, puedo leer mejor. Lo anterior, lógicamente, está fundamentado, ¿no es cierto?, en que Valparaíso fue un testimonio de lo que significó la fase temprana de globalización. Un poco, Lisandro, cuando hablaba del tema de globalización del siglo XXI, ya en el siglo XIX se hablaba del tema de globalización. Cuando llegan los inmigrantes, el hecho de ser una ciudad, ¿no es cierto?, tolerante, llegan los inmigrantes, es una ciudad abierta por ser también puerto. Y eso también es importante decirlo, que fue el puerto más importante y líder de las rutas del Pacífico. Y aquí hay dos temas que están absolutamente ligados también al valor universal excepcional, que son dos cosas: la autenticidad del sitio y la integridad. ¿Por qué nosotros quisimos tratar de centrarnos bien en esto? Porque muchas veces nos centramos a lo mejor en otras cosas que no son tan relevantes para el hecho de que Valparaíso siga estando en la lista del patrimonio mundial. Cuando nosotros hacemos el tema del monitoreo, ¿cómo a nosotros nos determinan cuánto se ha hecho o no y cuánto de autenticidad queda del sitio y de integridad queda del sitio? Porque el valor universal excepcional es, en definitiva, por lo cual fuimos declarados Patrimonio de la Humanidad. Cuando hablamos de la autenticidad, ¿no es cierto?, está dada por la plena vigencia de las características esenciales. Primero, la adaptación armónica y variada de las formas constructivas, la traza urbana que tiene, su red de comunicaciones, las relaciones con el medio geográfico, ¿no es cierto?, la vivienda, el aprovechamiento, ¿no es cierto?, de lo que significa el anfiteatro. Bueno, ahí tenemos en realidad todo lo que tiene que ver con la autenticidad del sitio, aquellas cosas que no podemos perder, la relación con el paisaje, con las vistas. Por eso es importante ahí todo lo que nosotros también hemos trabajado con la modificación del plan regulador, que ahí dice relación específicamente con el tema de las alturas. Aquí se ha hablado mucho de la densificación del sector del almendral. Nosotros ponemos ahí un foco de atención, que no solamente el tema del almendral tiene que ver con la densificación en altura, por el contrario, creo que tiene que haber un tema de densificación, pero ojo con esto, nosotros no podemos perder la autenticidad del sitio, que significa, es decir, la autenticidad del sitio que está relacionada específicamente con todo Valparaíso, que tiene que ver con este gran anfiteatro. Si ponemos edificios muy altos, vamos a perder esa condición de anfiteatro y esa mirada que tanto, ¿no es cierto?, los habitantes de Valparaíso nos piden. Entonces, también pedimos que ojalá, que ayer tuvimos, ¿no es cierto?, en lo que significó el simposio del territorio de ese eje,
que ojalá que podamos en algún minuto unirnos para que realmente veamos la visión, que sea una visión complementaria al tema del patrimonio, sino también dentro de lo que significan los ejes, también tiene que haber una conexión entre uno y otro. Por último, el tema de integridad. ¿Qué es lo que significa la integridad? Los límites del sitio se comprenden en el sector más representativo de la ciudad, ¿no es cierto?, que tienen este valor patrimonial. Se trata de este núcleo urbano que da cuenta de su origen, su desarrollo histórico, constructivo y que contiene los atributos esenciales. Esto también es importante, es decir, esta integridad que tiene que ver con lo que significa Valparaíso, pero ¿por qué están, no es cierto, una zona típica y el sitio del Patrimonio Mundial? Porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad de atributos que, ¿no es cierto?, fueron reconocidos por la UNESCO. Entonces, son estas tres cosas que tienen que ver con el tema del valor universal excepcional. Y en definitiva, eso es lo que nosotros tenemos que ir monitoreando a través, lógicamente, de lo que significa que vamos a explicar ya posteriormente el tema del plan director, que pasa a la otra fase, que es de la implementación y específicamente también del tema del monitoreo. Bueno, y así entonces también partimos con tres hechos importantísimos que también están relacionados con el tema absolutamente del puerto. Cuando Valparaíso nace Valparaíso como una ciudad-puerto. Es decir, la verdad que era un solo núcleo donde el puerto convivía con la ciudad y la ciudad convivía con el puerto. Ahí ustedes ven una fotografía antigua, no sé dónde estaba la antigua costanera, donde la gente la habitaba, donde habían actividades, etcétera. Habían en realidad muchas relaciones entre esta ciudad-puerto, ¿no es cierto? Tuvo, ¿no es cierto?, esto tan importante, y después, lógicamente, que sufrió entre eso, ¿no es cierto?, cuando se abre el Canal de Panamá en el 1914, y lógicamente que el puerto, ¿no es cierto?, y la ciudad en sí, que era la joya del Pacífico, empieza a perder también aquellos atributos importantes y empieza a haber un tema de decadencia. Cuando Valparaíso declarado Patrimonio de la Humanidad, la verdad que nos encontramos con una ciudad muy decadente, también ya había un vaciamiento del centro histórico. Mucha gente, y especialmente de la clase media y media alta, se había ido de Valparaíso, se había ido a Santiago, a Viña, es decir, ya había un tema de deterioro en el siglo XX, a mediados del siglo XX, fines del siglo XX. Bueno, después lo otro, ¿no es cierto?, es la actualidad. Primero tenemos esta ciudad-puerto, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Hoy día, ¿qué pasa? Tenemos Valparaíso, ciudad con puerto. No es una ciudad, ¿no es cierto?, puerto, sino que es una ciudad que tiene un puerto. Esa es la condición que tenemos hoy día y que tenemos que reconocer dentro del análisis que también nosotros hemos hecho. Es una ciudad que ahí la ponemos, que está desvinculada de la actividad portuaria, lógicamente que se ve la actividad que existe, pero tenemos una gran cantidad de contenedores, que a lo mejor también de repente pueden haber más o menos, pero hay una discontinuidad que ha sido permanente. Es decir, cuando en realidad también Cristian nos hacía referencia con respecto a lo que significa el Terminal 2, esto ya está pasando, y está pasando hace mucho tiempo. Entonces aquí hoy día tenemos un Valparaíso con puerto. La próxima. Y bueno, y entonces, ¿cuál es el desafío? Porque eso también es lo importante, ponerlo dentro de lo que significa el Plan de Desarrollo Comunal, es tener una ciudad portuaria. ¿Y qué significa la ciudad portuaria? Que el puerto, lógicamente, que tiene un rol protagonista en lo que significa la sostenibilidad y la cohesión social de la protección de los valores por los cuales Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Ese es el gran desafío del siglo XXI, ¿no es cierto?, de Valparaíso. Y por eso tenemos que trabajar en conjunto con la empresa portuaria para poder lograr esto. Un poco también lo que se comentaba, que estamos trabajando en estos proyectos de ámbito que son tan importantes, porque realmente ya tenemos que hacernos cargo de lo que significa ser Patrimonio de la Humanidad y que también hacernos cargo de por qué fuimos declarados Patrimonio de la Humanidad. Entonces, por eso
este gran desafío, y es un desafío que no es menor y que no solamente nosotros lo podemos hacer como administradores del sitio, como Dirección de Gestión Patrimonial, sino que lo tenemos que hacer en conjunto, ¿no es cierto?, con el puerto. Y ese es el compromiso en realidad que hemos adquirido y que la verdad que nosotros estamos bastante satisfechos con el trabajo que estamos haciendo, pero tenemos aún mucho más que hacer. Bueno, ya referido, ¿no es cierto?, al tema que al principio, ¿no es cierto?, que vimos, ¿no es cierto?, el tema del patrimonio completo de Valparaíso, que tiene que ver con el patrimonio natural, el patrimonio cultural, ¿no es cierto?, también el patrimonio industrial, todo lo que tiene que ver con el borde. Nos encontramos con una ciudad que fue declarada Patrimonio de la Humanidad el 2003 y en el sitio del Patrimonio Mundial. Siempre, ¿no es cierto?, se dice, bueno, una vez que Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad, todo termina y estamos felices y contentos y nos abrazamos. Aquí parte todo el desafío de cómo se gestiona un sitio, que la verdad que nosotros partimos en 2006, 3 años después de la declaratoria, y en realidad con no muchas herramientas. No había un plan director, no había un plan de gestión y tuvimos que partir, no había un plan de manejo tampoco. En este momento la UNESCO pide planes de manejo en el momento que un sitio está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. En ese momento no había este tipo de instrumentos y la verdad que nosotros nos encontramos con esta falencia y decir, bueno, ¿cómo partimos gestionando el sitio? Inmediatamente en 2007 se parte entonces con el Plan Director de Gestión Patrimonial. Tenemos también un sistema jerárquico, y también es importante decirlo, el marco institucional del sitio. Primero tenemos la UNESCO, ¿no es cierto?, que nos declara Patrimonio de la Humanidad. Después, ¿no es cierto?, por otro lado, tenemos el Estado de parte, que es el Estado de Chile, que en el fondo en ese momento, que el presidente era Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y va además el alcalde de Valparaíso, van, ¿no es cierto?, a la UNESCO para, ¿no es cierto?, pedir que se declare Valparaíso Patrimonio de la Humanidad después de haber hecho en el año 98 todas las gestiones, ¿no es cierto?, para la declaratoria de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad. Entonces es el Estado parte en que se compromete en velar, en conservar el sitio del Patrimonio Mundial. El punto focal es el Consejo de Monumentos Nacionales, que también es el ente, ¿no es cierto?, técnico frente al Estado de Chile para poder proteger este sitio. Y por último estamos nosotros como administradores del sitio, que nosotros tenemos que garantizar la protección y la conservación eficaz, ¿no es cierto?, de este sitio. Como bien dijo Luis antes, ¿no es cierto?, que partiéramos todas estas charlas o estas conferencias. En realidad, bueno, tenemos a lo mejor pocos recursos, también la administración, tenemos lógicamente el Consejo de Monumentos Nacionales, que en definitiva son los que al final dan las aprobaciones de los proyectos, pero nosotros quisimos centrar nuestra exposición de una manera positiva. Un poco también lo que decía Lisandro, es decir, tampoco nos sacamos nada con decir que en realidad siempre estamos al alero de Santiago, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y nos hemos puesto en una posición de tener muy claro nuestro desafío y ir a Santiago, ¿no es cierto?, o ponernos enfrente del Estado y decir, esto es lo que queremos. Cuando uno tiene claras las cosas, la verdad es que uno obtiene cosas. Entonces yo creo que ya no lloremos más, que no tenemos recursos, que en realidad el Estado se tiene que hacer parte. No, yo creo que ahora nosotros, y por eso creo que también el Pladeco ha sido tan importante, porque nos hemos encontrado con las universidades, nos hemos encontrado con otros servicios públicos, trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Vivienda también, con el MOP también estamos trabajando mucho. Creo que tenemos que posesionarnos a nivel regional y nosotros dar los lineamientos, y un poco también lo que se decía aquí, tenemos que liderar este tema, es decir, ya por eso no podemos más decir que en realidad todo depende de Santiago y no podemos hacer nada. Yo creo que podemos hacer mucho si nos juntamos todos frente a un mismo desafío. Ya no peleemos más, ¿no es cierto?, no digamos una u otra cosa, sino que al contrario. Yo creo que esto, por lo menos en lo personal, ha sido muy positivo de ver todas las posiciones. Esto es un tema de diagnóstico recién, pero creo que es importante que todos tenemos la responsabilidad de poder administrar bien este sitio, no solamente el municipio. Bueno,
Por último, entonces, voy a dejar aquí para que explique rápidamente, porque sabemos que también la hora, pero queremos también darnos el tiempo, que nunca lo hemos dado, sí lo tuvimos en un minuto en estas reuniones que teníamos el viernes, de poder explicarles el tema del plan director, pero voy a dejar aquí a Gabriela Lozano, que es arquitecto, que ahora está a cargo de terminar, ¿no es cierto?, lo que significa la oficialización del plan director, para que ella pueda explicar más o menos una síntesis, porque si no ahí ya nos da para otra sesión más. Yo después sigo con el tema de la exposición. Bueno, hola, buenas tardes. Voy a partir la exposición de una manera nueva en que estamos enfrentando el plan director. Como la mayoría de ustedes sabe o están enterados, este plan lo hemos estado gestionando desde la creación de la Oficina de Gestión Patrimonial en el año 2006. Ha sido extenso el periodo en el que se han desarrollado los estudios a través de 3 fases. Una primera fase de diagnóstico, que va desde el 2007 hasta el 2009. Una segunda fase, que es la elaboración o el diseño del plan, que es desde el 2010, entregando los últimos productos a principios del 2013. Y, como decía Paulina anteriormente, ahora estamos en la fase 3, que es la implementación de este plan director de gestión patrimonial y que en el fondo es el plan de manejo del sitio, que se transforma en el plan de manejo del sitio. Hay un tema también de maduración y de comprensión de este plan de manejo o plan de gestión, a través de nuevos antecedentes, nuevos desafíos que han surgido en este periodo, 2013-2015, en el que hemos tratado de implementarlo con todas las dificultades que conocemos, de escasez de recursos, de todo tipo, etcétera. Y nos enfrentamos a lo que aparece mencionado ahí, que es el manual de referencia de la gestión del patrimonio cultural, que es una documentación relativamente nueva, que es del 2012, que tiene una traducción al español el 2014, y que obviamente nació de la necesidad detectada por la UNESCO, por el Centro de Patrimonio Mundial, de la gestión de los sitios, que a nivel mundial también es relativamente nuevo. Entonces, tomando las experiencias de distintos sitios, elaboraron este manual de referencia. Y la idea es, como dice ahí, entregar un marco de referencia para la revisión del sistema de gestión existente de un bien. Es decir, nosotros estamos muy conscientes de que el plan director formuló una estructura, que posee una estructura, pero la estamos sometiendo a un análisis a la luz de este manual de referencia, que es bastante interesante porque en lo medular considera el plan de gestión como un proceso, que yo creo que es lo importante. Entonces, contrastamos todos los elementos actuales que posee la gestión con los elementos propuestos por el plan director, lo llevamos a este sistema de gestión, que es lo que habla este manual de referencia y que tiene 9 componentes. Entonces, bueno, nosotros insistimos en esto, en el sentido de que es una revisión, en el sentido de poder llegar y fortalecer el sistema de gestión en el sentido de un proceso y no del término de un documento para ser implementado. O sea, comprendemos que esto no es algo que termina y se aplica y alguna vez tendrá un final, sino que es un proceso constante. Y por lo tanto, también nos gustaría aclarar que el tema de la oficialización para nosotros es un hito bastante importante porque toma la relevancia de un plan director que no tiene una base de ley como la puede tener Pladeco o un plan regulador. Por lo tanto, al oficializar, tiene una categoría que nos permite dialogar con todas las instituciones de las que requerimos trabajo en conjunto. Independiente de esto, también comprendemos de que ya se puede implementar el plan director, que hay herramientas operativas que voy a mostrar más adelante. ¿Te puedes volver una atrás, por favor? Sí, ahí. Estamos conscientes también de que vamos a necesitar la colaboración de otros organismos, el trabajo conjunto,
y esto siempre va a ir en un proceso constante de mejora, pero de desarrollo. Por eso insistimos en que más bien por un tema de falta de recursos, de personal, por los típicos, pero está la existencia de productos operativos que ya pueden ponerse en marcha y ser elaborados. El sistema de gestión, para explicar en torno al manual de referencia, son 9 componentes. La gestión del patrimonio, o el sistema de gestión del patrimonio, tiene 3 grandes elementos, que es el marco jurídico, los recursos y el marco institucional. Y tiene 3 grandes procesos y 2 procesos más de resultados, esos serían los 9. El primero es el marco jurídico. En la actualidad, el marco jurídico está dado principalmente, que son las que están indicadas acá, las leyes que inciden en la aprobación de proyectos, que es un tema no menor porque se ve una mala gestión en el sitio producto del retraso en la aprobación de proyectos. Tenemos proyectos que tienen más de 3 años donde no han podido ser sacados adelante. Entonces, esa es la realidad de hoy. Tenemos tres leyes. La ley 17.288 de Monumentos Nacionales, que aplica el Consejo de Monumentos y que depende del Ministerio de Educación. Por otro lado, tenemos de manera paralela otro ministerio, que es el de Vivienda y Urbanismo, con la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, y mediante el artículo 60, que faculta el pronunciamiento de la Ceremi sobre los proyectos en zonas de conservación histórica e inmuebles de conservación histórica. Y finalmente el plan regulador comunal y sus ordenanzas locales, que son las que maneja el municipio a través de la Dirección de Obras, básicamente, y que aprueba los proyectos. En este último punto, que estamos, ¿cierto?, en el marco jurídico, también es importante visibilizar que hay otros instrumentos más pequeños, que también son instrumentos de planificación territorial, como pueden ser los planos seccionales, que es un instrumento que fue indicado por el plan director en su fase 1, se desarrolló en la fase 2 y en estos momentos en la fase 3 sigue su curso paralelo, que es a través de otras leyes, tiene su proceso. Por lo tanto, ese es el vínculo que tiene con el plan director. Y ordenanzas locales existentes y que también estamos propendiendo a mejorar las actuales, postular nuevas que se requieren. Y que vemos que todos estos instrumentos pueden llegar a ser complementarios, pero en el fondo el diagnóstico que podemos tener del marco jurídico en la actualidad es que tienen líneas paralelas que se entrelazan en la instancia mesa técnica urbana, que vamos a ahondar más adelante, y que en el fondo tiene una fortaleza en la toma de decisiones en base a acuerdos, pero son acuerdos entre instituciones a nivel de voluntad. No está marcado por una ley o algún protocolo que deban unirse o relacionarse a estas leyes. Dentro del mismo marco institucional también existe una institucionalidad, me faltaba esto, asociado a estas 3 leyes, que son las que más tienen que ver con la aprobación de proyectos. También consideramos los instrumentos de derecho internacional, que son básicamente las convenciones, donde Chile está adscrito a la Convención de Patrimonio Cultural del año 72 y la Convención de la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, que data del año 2003. Hay otras salvaguardias que no estamos adscritos, como la Convención sobre el Patrimonio Cultural Subacuático, que también son temas que debieran ir a revisión y análisis. Y por otro lado, también dentro del marco jurídico, instrumentos locales, regionales y nacionales. Obviamente el PLADECO, que está en desarrollo, que también fue considerado en la etapa de plan director durante su análisis, la Estrategia Regional de Desarrollo de Valparaíso al 2020 y la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano 2014, que es bastante importante en el sentido de que uno de sus ámbitos habla precisamente de identidad y patrimonio. Insisto, son instrumentos posteriores a plan director, pero tienen que ser incorporados en su marcha y en su corrección. El segundo componente son los recursos.
Básicamente se habla de recursos en 3 ámbitos, que serían los recursos humanos, los recursos financieros y lo que este manual de referencia hace mención a los recursos intelectuales. En cuanto a los recursos humanos, antes, sí lo alcanzo a ver. Básicamente, como todos sabemos, es la referencia, por un lado, a los profesionales en el ámbito público y privado que gestionan día a día el patrimonio bajo distintas instituciones, y acuerdos y mesas de trabajo, y por otro lado, los recursos de la comunidad, que son esta fuerza que la idea que también indica el plan director es que sean cada vez más influyentes al momento, o sea, con la aspiración de llegar a una cogobernanza, que es lo que plantea el plan director. El segundo recurso, que es el financiero, rescatamos esta lámina que es bastante elocuente, que es una de las conclusiones de la asesoría económica que tuvimos en el desarrollo del plan director, y que habla de, según el estándar internacional, voy a leer acá, que es 3,5 a 5% del PIB, la inversión cultural y patrimonial requerida para la comuna de Valparaíso es entre 35 a 55 millones de dólares por año. Obviamente, en el entendido de que esta cifra es bastante distante a la que actualmente posee la ciudad de Valparaíso, por lo menos en la comuna, y por lo tanto el plan director indica una serie de acciones y alianzas público-privadas para poder de alguna manera aumentar la inversión en el área. Y ahí faltó algo, pero lo digo, que el último recurso intelectual, que en el fondo hace referencia a la fortaleza que tenemos como Valparaíso con la presencia de las universidades de la región, universidades también del país. Nosotros poseemos un archivo histórico patrimonial, es decir, distintas instancias donde convergen los temas de investigación y de desarrollo de ideas, que también deben ser rescatados y que, por supuesto, está asociado a las líneas que propende el plan director. El tercer elemento es el marco institucional, que está muy ligado a los 3. El marco institucional lo analizamos con la misma lógica de la situación actual del marco institucional y una situación propuesta que podría mejorar, obviamente, la situación actual. En la situación actual destacamos una instancia de trabajo a nivel de ciudad, que es la Mesa Técnica Urbana, que tiene un decreto alcaldicio del año 2009, que está compuesta por la Dirección de Gestión Patrimonial, por Asesoría Urbana, por la Dirección de Obras Municipales, y donde también participa activamente la Seremi Minbu, y últimamente hemos logrado que se integre Consejo de Monumentos Nacionales, que ha sido un buen aporte porque ya estamos todos los actores en el fondo que tomamos las decisiones especialmente de proyectos en la ciudad, proyectos, iniciativas o cualquier tema vinculado. Esto surge por la necesidad de coordinar las distintas instituciones. Los criterios, como había dicho anteriormente, son distintas leyes, por lo tanto, el Consejo de Monumentos Nacionales en algún momento tuvo un instructivo que ahora no está vigente, tiene sus propios criterios, la Seremi Minbu también tiene una DDU con sus propios criterios, un arquitecto que se enfrenta a 3 instituciones distintas, con criterios distintos, donde muchas veces los criterios no concuerdan, y esta instancia ha sido buena en el sentido de que se pueden juntar las tres instituciones que toman las decisiones. Y también dentro del mismo elemento de la institucionalidad del patrimonio, traemos la propuesta, que es la institucionalidad propuesta por el plan director en el diseño del plan en la fase 2, y que hace mención a lograr una corporación público-privada.
Esta propuesta, bueno, obviamente acá no voy a dar todos los detalles, pero fue bastante completa en sus fundamentos, está desarrollada, tiene desarrollado incluso los estatutos. Obviamente hay un tema acá de decisión de ciudad y de decisión política en torno a otros elementos de gestión del patrimonio, pero la propuesta fortalece la institucionalidad local en el sentido de que la municipalidad, a través de la Dirección de Gestión Patrimonial, toma ciertas funciones que están en el ámbito público, como la implementación del plan de manejo, que es el plan director, la implementación de estrategias de políticas públicas patrimoniales, que son 6, que están dictadas en el plan director, propender a desarrollar los lineamientos estratégicos del plan director, que también son 6, y que hacen referencia a los más diversos ámbitos, de patrimonio cultural inmaterial, de la investigación, de la conservación y desarrollo del patrimonio, etc. Y por otro lado, la corporación pretende tomar más bien el ámbito económico de agenciamiento de recursos para poder fortalecer la cartera de proyectos y que lleguen a buen puerto los proyectos. Obviamente todo esto está entrelazado porque ya se evidencia de que hay un problema en la toma de decisiones por que no se llegan a acuerdos en la armonización de estas distintas normativas o las distintas leyes, que eso también tiene que ver con una de las cosas que tiene que ver es con la institucionalidad propuesta a nivel nacional, uniendo la DIVAM con Consejo Monumentos, es decir, se entrelaza con distintos niveles de propuesta de la gestión del patrimonio. Pero puntualmente lo que el Plan Director propone es esta institucionalidad que es la corporación público-privada. Estos serían los 3 elementos que conforman el sistema de gestión del patrimonio. Hay otros 3 componentes que son parte vital del proceso. Al considerar el Plan Director, el plan de manejo en su implementación como un esquema circular, que en el fondo no es un tema que en algún momento termine, sino que constantemente se retroalimenta y se desarrolla, hay 3 grandes líneas, que es el monitoreo, la planificación y la ejecución. La primera, que tiene que ver con el monitoreo, también tenemos 2 grandes ámbitos. El Plan Director propone un sistema de monitoreo. De alguna manera, que también lo pusimos en la diapositiva anterior, la Mesa Técnica Urbana genera muchas materias que son fuente para ser monitoreadas, pero es un aspecto del monitoreo. El sistema de monitoreo es un sistema bastante complejo que no vamos a explicar ahora porque eso, como decía Paulina, también daría para otra presentación, pero lo importante es saber que contamos con un modelo de gestión que fue elaborado en base a la sección 2, que es el informe periódico de la UNESCO, que se aplica aproximadamente cada 6 años en distintas regiones del mundo que poseen patrimonio mundial. Nosotros ya pasamos por el proceso de este primer monitoreo a nivel mundial entre el año 2011 y 2013, si no me equivoco, que fue un proceso de años con trabajo conjunto con Consejo Monumentos Nacionales como el punto focal. Y básicamente el sistema de monitoreo propuesto, toma los mismos elementos de este informe periódico, que son básicamente factores que afectan el bien y el monitoreo de la gestión, que también ese concepto es importante. Entonces, tenemos el modelo. Está el fundamento, está el modelo, están todas las variables. No recuerdo cuántas son en este momento, pero en total de indicadores en el monitoreo, la gestión y el modelo de capacidad de carga, que es otro sistema, deben ser alrededor de 170 indicadores. Los indicadores están propuestos, los indicadores no han sido desarrollados. Por lo tanto, eso es la tarea por la que podemos partir en este momento, más allá de si el plan está oficializado o no. Y como vemos en este sistema que es circular, podemos partir ahora. En cuanto a la planificación, el plan director también define
un modelo de gestión que es, de hecho, lo que se denomina textualmente el plan de gestión, del Plan Director de Gestión Patrimonial. Y el plan de gestión, acá trajimos un resumen del esquema. Básicamente, se elabora, obviamente, un diagnóstico, se define una política, seis políticas públicas patrimoniales, en varios sentidos, de poder considerar el territorio de aplicación, que básicamente, que eso es importante, el plan director considera un sector de aplicación que es el sitio patrimonio mundial, que eso fue una decisión entre la contraparte y los profesionales de ese estudio. Independiente de eso, el municipio ha creado instancias para dialogar con el puerto, porque sabemos que la zona portuaria no pertenece al sitio patrimonio mundial. Por lo tanto, las políticas, los lineamientos, los objetivos están enfocados al desarrollo y conservación del sitio, que tiene que ver con, como todo plan, está estructurado definiendo una imagen objetivo, tiene una misión y una visión que básicamente hablan de lograr el desarrollo, la mejora de la calidad de vida de los habitantes en base al desarrollo y a la conservación de los elementos patrimoniales del sitio. Definiendo las políticas patrimoniales con la imagen objetivo, se llegan a una serie de lineamientos estratégicos que son 6, patrimonio cultural inmaterial, investigación, conservación del patrimonio, etc. Y se logran también objetivos, metas, también hay indicadores de la gestión. Y finalmente esto llega a una cartera de proyectos que se denomina malla de gestión de acciones, que a esa fecha, el 2012, se plantearon 204 proyectos. Obviamente, por las dificultades que ha tenido el plan director para ser implementado, hay un proceso de actualización, que eso es lo que estamos trabajando ahora con SECPLA, para poder priorizar, usar el sistema de priorización de esta cartera de proyectos y poder también ya implementar el plan director. Siempre pensando que existe una planificación estratégica y una planificación operacional. A eso hacemos mención de que los productos operativos, que básicamente es un esquema de la gestión, y también se podría considerar el sistema del monitoreo y el sistema de capacidad de carga, que estaría lo más probable asociado después a una ordenanza local. Esa sería la línea de planificación. Y en la línea de ejecución, obviamente, está la ejecución de los proyectos. Acá, este círculo, que es este proceso del sistema de gestión del patrimonio, como en el fondo sería bueno como aclarar de que todos estos años se ha hecho una gestión. El tema es que no se ha aplicado este modelo por distintas razones. Por eso, acá marcamos los 3 puntos importantes que este manual de referencia considera en este sistema respecto a la ejecución, y que es siempre pensar en una amplia participación de todos los actores, políticos, ciudad, universidades, instituciones, el registro e informes, que eso es un tema bastante necesario y que nosotros como oficina no hemos tenido la plena capacidad por un tema de capacidad de personal. Es necesario ir generando datos duros, registros, informes, y que sirvan de base para monitorear el sitio. Y finalmente la asignación de responsabilidades, que obviamente es poder llegar a acuerdos y definir claramente, sobre todo en proyectos más complejos donde hay una serie de actores, las responsabilidades para llegar a concretar los proyectos. El sistema de gestión finalmente, propuesto por este manual de referencia, finaliza este gran círculo en productos y mejoras. En el fondo, los productos sería el resultado de la aplicación de todos estos componentes y de todos estos 3 procesos, y sería un círculo en el sentido de que la definición de productos obviamente tendría un momento de retorno donde se deben mejorar, y por lo tanto nosotros ya estamos viendo de que hay que hacer mejoras más puntuales, de forma o de fondo del plan director, pero eso
Lo peor que podría pasar es frenar el plan director a la espera de definir estos temas. Ya, ¿eso lo ves tú? Ya. Y quisimos traer también un plan piloto que lo hemos estado trabajando por años en base a la gestión en el sitio, que lo va a explicar Pauli. Sí, con esto ya terminamos, pero era importante en realidad todo lo que explicó Gabriela, porque es una cosa más teórica, un poco más densa, pero como nosotros, más o menos hace 2 años atrás, estuvimos aplicando específicamente un modelo de gestión en lo que significa la Plaza Aníbal Pinto. ¿Y por qué la Plaza Aníbal Pinto? Porque ahí parte el sitio del Patrimonio Mundial, es decir, en el fondo es el portal del sitio del Patrimonio Mundial. La verdad que ahí en realidad ha sido bastante interesante y nosotros terminamos el tema de la gestión y ahora ya vamos a tener que empezar el tema del monitoreo, es decir, qué es lo que pasa. Esto es un modelo que en el fondo se hizo, rápidamente lo vamos a explicar, qué es lo que ha pasado con las acciones que nosotros hicimos y cuando uno monitorea uno dice, pero ¿por qué ha pasado esto y a lo mejor no fueron los resultados que nosotros quisimos? Eso es lo que nosotros tenemos que replicar en todo el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Y eso es lo que se habla en el plan de manejo. Es decir, y con esto quiero como un poco reforzar el tema. El plan director de gestión patrimonial nos dice cómo tenemos que actuar sobre el sitio. Y una vez que ya tenemos las directrices, que también son bastante dinámicas, una vez que se finaliza eso, tenemos entonces la fase de implementación y cuando implementamos el plan director significa que estamos manejando el sitio. Y es así como nosotros tenemos que ir manejando el sitio. Entonces nosotros ahora estamos en la etapa del plan de manejo del sitio o también se llama el plan de gestión del sitio. Ahí el plan piloto, ¿no es cierto?, se instaura primero y lo más importante, implantar un trabajo de una mesa público-privada que gerencia el compromiso y la participación ciudadana, ¿no es cierto?, de los actores involucrados en la toma de decisiones. Eso es importante en realidad porque aquí es importante ver qué es lo que pasaba en este lugar y cómo había cambiado un poco en relación a la parte histórica. La verdad que no ha cambiado tanto, así a lo mejor sí algún tema relacionado a la morfología del lugar, pero no tanto con respecto a los usos. Y ahí entonces se arma la gerencia de barrio de la Plaza Aníbal Pinto. Ahí tenemos ¿no es cierto?, algunas reuniones, ¿ya? Y después entonces tenemos las acciones, ¿no es cierto? Hay un reconocimiento de los cafés y los locales comerciales como patrimonio cultural inmaterial. Eso porque es importante, porque en el fondo también nosotros decimos que el tema del patrimonio no solamente tiene que ver con el hecho de la rehabilitación de los edificios, que también ahí tuvimos el tema de la pintura de fachada, sino que también el tema de los usos. Cuando uno cambia los usos de un lugar, uno puede cambiar, ¿no es cierto?, radicalmente el tema del patrimonio intangible y del reconocimiento, ¿no es cierto?, del habitante de la ciudad con respecto a la historia de ese lugar. Entonces, por eso para nosotros fue importante. ¿Y por qué detonó esto? Porque en algún minuto, ¿no es cierto?, se vende donde estaba la librería Ivens, ese edificio, y la librería Ivens se va de ese lugar. Y en ese momento hubieron varios locales que se pudieron poner ahí, entre ellos locales de lencería, locales, ¿no es cierto?, que tenían que ver con teléfonos celulares, etcétera. Y nosotros ahí dijimos, bueno, pero aquí si nosotros empezamos a poner ese tipo de comercio, va a perder el valor que tiene el lugar, ¿no es cierto?, de la Plaza Aníbal Pinto, donde antiguamente estuvo el Riqué, que tampoco está, ¿no es cierto?, después, bueno, el Cinzano, que aún está, y cómo nosotros potenciamos ese lugar. Entonces, hicimos un reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial, de los cafés, de los esparcimientos. Ahora, hay que decir que ese reconocimiento es un invento, la verdad, que nosotros hicimos en el municipio de Valparaíso, que lógicamente que tenemos que ahora poder ver cómo podemos, porque no se hace ni tampoco con un decreto. Entonces, la verdad que tenemos que ver de qué manera nosotros podemos hacer eso que sea un elemento jurídico, porque el tema de los usos es importantísimo. Y con esto también nos dimos cuenta que el tema de los usos también tiene que estar incorporado a la modificación del plan regulador. Y eso es lo que ha pasado también un poco, por ejemplo, con el tema, ¿no es cierto?, del Cerro Alegre y Concepción. El Cerro Alegre y Concepción, ahí está el tema de la capacidad de carga. ¿Cuánto más puede resistir el Cerro Alegre y Concepción de poner hoteles, restaurantes? Y ahí entonces está también el tema de los usos. Distinto, por ejemplo, lo que pasa en el barrio Puerto. En el barrio Puerto necesitamos incentivar más estos usos.
Entonces, el tema del uso no es menor y es importante. Por eso, con la modificación del plan regulador, nosotros estamos tratando de ver específicamente el tema de los usos. Ya por lo menos en el sitio del Patrimonio Mundial no se pueden poner por ejemplo, mega supermercados. Eso ya no está. Es decir, a eso también involucra que nosotros también estamos haciendo un reconocimiento de lo que significa el emporio, los pequeños a lo mejor supermercados, esto que no se puede perder, que es también la condición de barrio, un poco también que se decía ayer. Bueno, ahí también lo que nosotros hicimos a través de pocos recursos, la verdad que fue un proyecto que vino del Ministerio del Interior que se llamaba Barrio en Paz, donde ahí pudimos arreglar algunas luminarias, se pudieron poner los volardos, para que no hubiera más estacionamiento, para que fuera un lugar en realidad del espacio público, entendiendo, ¿no es cierto?, que ahora vemos el urbanismo contemporáneo, la vuelta nuevamente a los centros históricos y a poder habitar nuestros espacios públicos, que era importante. Por lo menos ya se sacaron los estacionamientos de ese lugar. Fue la verdad bastante poco lo que se pudo hacer porque eran muy pocos los recursos, pero por lo menos algunos elementos fueron importantes para poder consolidar este lugar. También hicimos un tema que fue bien importante, que fue una ordenanza municipal que, bueno, hasta ahora no la hemos podido aprobar. Eso también tenemos que ver la gestión directa con el municipio, que fue relacionado con respecto al mobiliario de los cafés, el diseño, etcétera, porque ustedes ven que hay algunos cafés que tienen una modalidad muy distinta, que no se ha podido sacar, y la verdad que tenemos que tener una ordenanza local referida al uso del espacio público. Bueno, y por último, terminamos con el FODA muy rápidamente, que es una síntesis de la problemática patrimonial en Valparaíso. Ya se había hecho un FODA de parte de ICOMOS y nosotros aquí era importante esto porque se partió con este FODA. La verdad que es un poco más largo, pero vamos a tratar de sintetizarlo un poco. Identificación de las brechas, hay un despoblamiento del centro histórico, la tendencia a la gentrificación. Después tenemos un escaso conocimiento y conciencia de la ciudadanía en el cuidado del patrimonio. Eso también es un elemento importante que lo vimos también en la Plaza Aníbal Pinto, porque hay tanto graffiti, qué es lo que está pasando con eso, porque eso ahora estamos monitoreando todo lo que nosotros hicimos. En realidad nos faltaron más acciones. Después, con respecto al tema de la gestión urbana, hay una regularización en el uso del suelo y la diversidad funcional del espacio urbano, la mirada de una ciudad museo, que no queremos una ciudad museo, enfoque dominante, privilegiar la gestión del patrimonio tangible, también por sobre el intangible, también es importante. Son todas esas brechas que hay, ¿no es cierto?, que en este momento a lo mejor siempre privilegiamos más la restauración de los edificios en desmedro un poco de lo que significa este patrimonio intangible, que en realidad al final es un solo patrimonio. Después las potencialidades y las dificultades para poder construir este plan de manejo que en este momento tenemos. Las potencialidades y factores, ¿no es cierto?, habilitantes a nivel de territorio para el manejo del bien. No sé si se puede acercar un poquito a esa, ¿no? No, bueno, ahí vamos a tratar de hablar. Posicionamiento turístico también de Valparaíso, pero con un turismo cultural. Hay que potenciar ese tema, pero muy cuidadosamente. Potenciar también el crecimiento de la participación ciudadana en la gestión patrimonial, porque cuando hablamos de participación ciudadana no es cuando tenemos un proyecto ya realizado, si les gusta o no, sino que en conjunto, armar un conjunto. Por eso también en la Plaza Aníbal Pinto se armó esta gerencia de barrio, que ellos mismos, los mismos locatarios, gerenciaban la plaza. ¿No es cierto?, la idea de que se hagan actividades ahí, que haya también, ¿no es cierto?, una limpieza de la plaza, que se sientan partícipes de ese lugar que además lo está rentando. Porque lógicamente que el poner mesas afuera están doblando, ¿no es cierto?, lo que ellos van a recibir. La presencia también de una institucionalidad municipal también a cargo del sitio. Nosotros en este momento somos la Dirección de Gestión Patrimonial, pero lógicamente que esta dirección tiene que tener mayores recursos para poder trabajar aún más, y no solamente recursos financieros, sino que también recursos humanos. Hay que pensar que nosotros, la verdad que no somos más de 10 personas que estamos abocados a esto, y hay que pensar en otros lugares, por lo menos en La Habana son 30 personas que están solamente a cargo del plan director.
y tienen 3.000 profesionales, nunca vamos a tener tanto, pero sí la idea de que realmente podemos potenciar esto y por eso también es importante el tema de la corporación. Después las dificultades y los factores limitantes. El valor patrimonial de Valparaíso también supera el sitio UNESCO y es un poco también lo que se dijo anteriormente. Es decir, nosotros sabemos que no es solamente poder hacer una gestión con respecto al sitio del patrimonio mundial, sino que estamos hablando del anfiteatro y además estamos hablando del borde costero, que también es una temática importantísima que está en relación directa con el tema del puerto. Entonces, eso también supera muchas veces lo que la UNESCO, ¿no es cierto?, declara como sitio del patrimonio mundial y también nos pasa la cuenta. Nos pasa la cuenta a través, ¿no es cierto?, de lo que pasó en Doha, lo que pasó anteriormente también en las otras asambleas que hubieron, en las otras reuniones. Y eso nos pone, ¿no es cierto?, la palestra de decir, bueno, hay una posición, ¿no es cierto?, que tiene ahí como a lo mejor de aumentar el sitio del patrimonio mundial, pero también tenemos las dificultades de cómo hacerlo. Entonces, primero veamos lo que tenemos, pero sí tenemos conciencia de que también son los factores que en este momento tenemos limitantes para poder aumentar esto, aunque sí creemos que también es importante y es necesario. Después tenemos la problemática y los nudos críticos diversos según las zonas también que tienen los sitios. Cada uno, ¿no es cierto?, cada uno de la zona que tiene el sitio, cada uno son distintos, cada cerro es diferente. El plan también hay que gestionarlo de una manera distinta. Entonces, la verdad que la complejidad del sitio no es menor, pero por eso sabemos que son las vulnerabilidades y son las cosas que nosotros tenemos que trabajar con ella. Lo otro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las amenazas que afectan el bien, ¿no es cierto? Primero tenemos con respecto a los transportes históricos como sistema relicto. Es decir, ¿qué significa eso? Eso significa que tenemos los ascensores, que en este momento, por suerte, que estamos trabajando de la mano con el MOB para ver los proyectos que estén integrados, porque después vamos a tener que nosotros hacernos cargo como municipio de este medio de transporte, pero también qué pasa con el tema de los troles. Tiene que haber este tema de transporte, ¿no es cierto?, relacionado uno con otro y también ver también a lo mejor un momento de peatonalizar el centro histórico, que la verdad que también tenemos ahí un tráfico que muchas veces también deteriora estos lugares. Desarrollo productivo desregulado en el sitio del patrimonio mundial. Tenemos la zona del Cerro y Concepción que están bastante consolidadas en el tema, ¿no es cierto?, productivo, pero también tenemos un barrio puerto que se necesita, lógicamente, reactivar el mercado y también la reactivación a través, ¿no es cierto?, de la parte de los inversionistas privados. Inseguridad y peligros también en el sitio, deterioro y desaseo de los espacios públicos, desregulación de las intervenciones en el sitio patrimonial. Igual aquí quiero hacer mención y decir que la verdad que el sitio del patrimonio mundial prácticamente el 90%, ¿no es cierto?, depende del privado, que es dueño de este sitio. ¿Por qué? Porque casi todas las propiedades son privadas. Es muy poco lo que es, ¿no es cierto?, público. Entonces, por eso necesitamos también de nuevos subsidios. El subsidio de rehabilitación patrimonial, que a mí en un minuto me tocó trabajar en este subsidio de rehabilitación patrimonial, nosotros sabemos porque en realidad no fructiferó, pero sí es una buena herramienta. Tenemos otros subsidios, la verdad, que también son importantísimos, pero se han puesto, pero no son aplicables. Entonces también tenemos que trabajar el tema de los subsidios y además también, por ejemplo, todo lo que significa lo que tiene en este momento el Consejo de la Cultura, ¿no es cierto?, que son plata para los monumentos históricos, ¿no es cierto?, también para los inmuebles de conservación histórica, pero ahí hay un límite que son 80 o 100 millones. Nosotros tenemos un proyecto, y lo quiero poner en ejemplo, que se ganaron ese proyecto, se ganaron 80 millones de pesos, pero después ellos tenían que tener una boleta de garantía o garantizar esos 80 millones de pesos y no lo tenían. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos, ¿no es cierto?, un programa que no se puede aplicar? Y que lógicamente que esas platas van a la gente que tiene menos recursos. Bueno, por suerte que al final lograron hacerlo, pero a nosotros también nos pasó con la Capilla Santa Ana.
también ellos se ganaron, ¿no es cierto?, una cantidad de recursos y fue muy difícil, ¿no es cierto?, poder obtener estas boletas o lo que en realidad el Consejo de la Cultura pide para poder dar esos recursos. Entonces tenemos que trabajar ese tema, porque decimos, sí, hay bastantes recursos, pero el problema es que muchas veces son inaplicables. ¿Ya? Y por último, ¿no es cierto?, los desafíos de la administración local para la gestión del patrimonio, que es los desafíos que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, que es generar estrategias para poder mejorar la gestión integral del patrimonio a través de estos incentivos que yo les estaba comentando del Estado, con el fin siempre de mejorar la calidad de vida del habitante, considerando que el habitante, es decir, que el habitante, ¿no es cierto?, tiene que trabajar en un patrimonio sostenible. Es decir, cuando hablamos de la sostenibilidad del patrimonio es distinto a la sustentabilidad. Es como nosotros sostenemos el patrimonio. Y el sostener el patrimonio no significa solamente sostener el patrimonio material, sino que también sostener el patrimonio, que es lo más importante, que son los habitantes de Valparaíso. No sé si por último ahí terminamos, ¿no es cierto? Bueno, y conciliar lógicamente todo lo que significa la parte turística, la parte comercial con la característica de los barrios, recuperar la vocación histórica del puerto para los habitantes, propiciando siempre estos espacios públicos asociados al borde que respondan a esta integración de puerto y ciudad, generar acuerdos que van a propender a este desarrollo de un puerto a lo mejor competitivo, que es importante, eficiente, pero siempre en armonía con la ciudad, que constituya en un proyecto urbanístico integral. Siempre pensamos, ¿no es cierto?, que muchos de los recursos del puerto no quedan en Valparaíso. Ojalá que haya una ley de puerto que sí quede en Valparaíso para que esos recursos podamos gestionarlo en el sitio del Patrimonio Mundial y también en la comuna toda. Y también generar acuerdos que propendan al desarrollo de un puerto competitivo, armonizar la normativa también del plan regulador de la comuna con los criterios, ¿no es cierto?, que tenemos, ¿no es cierto?, del sitio específicamente, y eso también estamos trabajando al respecto. Mejorar la institucionalidad del patrimonio local, logrando mayor y mejor asignación de recursos de todo tipo, optimizando la toma de decisiones, ¿no es cierto?, y optimizando también, ojalá, los plazos de aprobación. Por eso también queremos fortalecer los trabajos que hace la Mesa Técnica Urbana de carácter local, y lo hemos hecho a través de la incorporación del Consejo de Monumentos Nacionales. Y por último, mejorar la gestión del patrimonio, ¿no es cierto?, y lograr la protección de todos los tipos de patrimonio, ya sea cultural, material, inmaterial, natural, industrial, subacuático, y lógicamente todo esto vinculado siempre a las convenciones, ¿no es cierto?, del patrimonio mundial, que tienen que ver con la sostenibilidad del patrimonio y con la cohesión social. Y por último, generar acuerdos que van a propender a garantizar esta sostenibilidad de los sistemas tradicionales de transporte, lo que habíamos hablado anteriormente, que son los ascensores y trolebuses. Bueno, como ustedes ven, son varias cosas las que tenemos como desafío. Y bueno, ahí hay un montón de otros desafíos, pero uno de los últimos desafíos también es importante, es que este plan de manejo del bien, que es el Plan Director de Gestión Patrimonial, tiene que ir en directa relación con el Pladeco. Si no, la verdad que estamos hablando de cosas absolutamente distintas. Por eso es importante, y nos dimos un tiempo para poder trabajar este tema aquí, que es el Plan Director de Gestión Patrimonial, pero tenemos que compatibilizarlo con el Plan de Desarrollo de la Comuna de Valparaíso, en el entendido que en el fondo toda la comuna es un sitio con alto valor patrimonial. Y el desafío global es tener una ciudad puerto como el rol protagonista de un patrimonio sostenible y una cohesión social para poder proteger los valores por los cuales Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Esto nos dice la UNESCO. En este momento se está trabajando el tema de la cohesión social y el patrimonio sostenible. Bueno, eso queríamos decirle. Muchas gracias por habernos escuchado, y como ustedes ven, son muchos desafíos y los invitamos a trabajar todos juntos en estos desafíos para el siglo XXI. Gracias.